fundamentalmente debido a la aparición de la Liga Sub-22, que ha afectado de manera muy clara y muy directa a lo que son las ligas FEP, al Eboro Le Plata, ¿no? Primera y segunda FEP, y tercera FEP también. Y entonces, bueno, ha hecho que la situación sea pues más compleja en cuanto a que muchos de los jugadores que alimentaban a estas ligas o que llegaban a nuestras ligas, ¿no? A las ligas de la federación, primera, segunda y tercera, pues ahora están en la Liga Sub-22 que no sé muy bien cuál es la pretensión, porque si era el paliar la fuga de talentos a Estados Unidos a la liga universitaria, no lo han conseguido porque los que se tienen que ir se van, y sin embargo pues sí que afecta muy directamente a los clubes de primera, segunda y tercera FEP, que habitualmente éramos los destinos de estos chicos. ¿Esto qué ha hecho? Pues que haya menos jugadores, y es un poco la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Menos jugadores, pues se encarecen y se hace, todas las negociaciones se vuelven mucho más complejas. Bueno, la verdad es que a nivel de club, la Liga Sub-22, o el sentimiento que tenemos el resto de clubes de la federación, tanto de primera, segunda y tercera, es que es un despropósito colosal, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa con esa liga, pero bien al baloncesto español no le está haciendo, ¿no? Así que, bueno, pues veremos a ver cuál es el resultado de esa liga y demás.